Pistoletazo de salida a la nueva legislatura. Hoy el punto de atención ha estado en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con ese discurso del rey pide una España más unida y ha recalcado sin enfrentamientos. Va a ser uno de los temas que vamos a analizar hoy en mesa, en Ágora, con los jóvenes de las distintas formaciones políticas. Mientras, en nuestra comunidad, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha iniciado esa ronda con los diferentes grupos parlamentarios para abordar temas de la agenda valenciana. Declinan esa invitación, han declinado tanto Ximo Puig como Joan Baldoví. Vamos a estar pendientes de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, también de la tasa turística, y un invitado especial va a estar con nosotros, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompou. Arrancamos todo ello. Esto es Ágora. Les presento, representan a los jóvenes de la Comunidad Valenciana en sus distintas formaciones políticas del Partido Popular. Recibimos a Nacho Martínez. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, ¿qué tal? Como siempre. Muy pendientes de lo que pasaba hoy en el Congreso de los Diputados. Estamos pendientes, desde luego, no es para menos. Venga, gracias, Nacho. Por parte de Chove Socialistas, recibimos hoy a Nexus Aguayo. Nexus, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien. Venga, pues analizando también la actualidad siempre. Elena Carrasco es concejala de Moncada, viene en representación de Vox. Elena, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Silvia. Y por parte de Compromís recibimos al vicealcalde de Moncada también. Hoy Moncada está representada en esta mesa, a Álvaro Gonzalvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia, gracias por la invitación. Bienvenidos. Arrancamos y, si les parece, lo hacemos escuchando las declaraciones del rey para analizarlo en mesa. Hacía referencia a ese conflicto de esta legislatura, pide a las instituciones trabajar por una España sólida y unida y decía sin enfrentamientos. Escuchamos sus declaraciones. Felicito a don Pedro Sánchez Pérez Castejón por su elección como presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, al haber obtenido la confianza de la Cámara, así como a los miembros del Gobierno por su nombramiento. Cada elección es resultado de un camino anterior, es la consecuencia de un devenir histórico en el que hemos ido configurando nuestra identidad. Desde hace siglos, España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica, con ideologías distintas, pero con una idea común: un mejor país para todos. Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece, con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común. Una España serena, ilusionada, confiada en su futuro. Debemos honrar ese legado. Un legado de grandeza, de responsabilidad y de sentido de la historia. Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Bien entrados ya en el siglo XXI, la envergadura de los retos que afrontamos reclama de todos una gran responsabilidad. Sin divisiones, sin enfrentamientos, con esa polémica ley de amnistía de fondo, Nacho Martínez, se presenta una legislatura complicada. Se presenta una legislatura complicada que veremos hasta qué punto puede llegar. Solo hay dos soluciones. Una opción es que Pedro Sánchez ceda absolutamente a todo lo que sus socios de gobierno, un partido que está dirigido y liderado por una persona, un presunto terrorista, como dicen los jueces y tribunales, otro partido que son los herederos, el brazo político de la banda terrorista ETA, y la extrema izquierda. Veremos si Sánchez cede a todo lo que ha prometido a sus partidos, y si no cede, pues ya lo han dicho sus partidos, ya lo ha dicho Puigdemont, ya lo ha dicho Otegi, que romperán la legislatura. Bueno, pues ese es el punto de vista de Nacho Martínez, de Chove Socialistas, Nexus Aguayo. Reclamaba el rey esta España sólida, unida.
que no se ha visto, ¿no?, en esos días de investidura. Bueno, yo creo que no es incompatible y prueba de ello es el acto de hoy, que es un acto de normalidad constitucional. Sí. Se ha investido a un presidente, se ha formado un gobierno, se ha investido a ese presidente con mayoría absoluta y simplemente ahora se toca de hablar de lo que importa, que es de la vivienda, que es de la justicia social, que es de los salarios. Y a mí me gustaría también destacar que PP y Vox no han aplaudido el discurso de la presidenta, de Francina Armengol, que me parece que es una falta de respeto institucional. Bueno, pues falta de respeto, dice Nexus, es cierto, se ha visto que no se aplaudía en este discurso. Elena, ¿cómo se ve las palabras del rey y este inicio de legislatura? Pues se ve realmente un periodo triste, ya que estamos ante un gobierno de unas políticas de la ruina, la miseria y la traición a España. Han llegado al gobierno a través de la mentira y llevando a cabo todas aquellas políticas que ustedes decían que no iban a llevar. Eso es engañar a los españoles a cambio de poder y de mantenerse un ratito más en el sillón. Estamos ante un periodo en la historia de España bastante trágico y ya Vox instó al Partido Popular a que fuera un dique de contención en el Senado de la ley de amnistía. Esperemos que el Partido Popular se ponga de acuerdo y paralice esta ley y en esa mesa también se pidan los informes pertinentes que faltan. Es trágico ver cómo España se intenta fraccionar por unos pocos votos. Al final ustedes lo que han hecho es vender la unidad de España por poder. Y el Partido Socialista, que se presentaba, por ejemplo, en Cataluña como un partido socialista opositor en contra del separatismo, ahora ha cambiado a ser un partido socialista separatista en Cataluña. Ya no es una oposición al separatismo y lo hemos visto en la próxima reunión que van a tener en Ginebra, donde ustedes se va a empezar a hablar del referéndum. Esto ha sido el inicio. Esto pasará, y no cabe duda, a terminar con un referéndum y el quebrantamiento de España. Así Álvaro que triste. Gonzalo, ¿cómo se ve el inicio y sobre todo las palabras del rey pidiendo esa unidad? Sin novedad en el frente, Sílvia. Pareix que la dreta continua en la cantinela de terroristes, d'herederos de Bildu, d'etarres, etc etc. Crec que aquesta estratègia, jo pensava que la dreta ja havia d'alguna manera fet autocrítica de les eleccions del 23 de juny. I crec que, del 23 de juliol. I crec que la dreta, en aquesta estratègia equivocada, això és una bona notícia per a les forces progressistes, continuen en la mateixa estratègia que no els va funcionar i que crec que no es funcionarà. Mentrestant, n'hi ha un govern progressista en l'estat espanyol, Compromís va donar suport a aquest govern progressista i és que avui mateix, llevant l'acte solemne i simbòlic, que és important, d'obertura de les Corts Valencianes, s'han anunciat dues mesures d'importància transcendental. Primer, s'incrementen les pensions un 3,4% en 2024. Això és una qüestió molt positiva i de manera intergeneracional i sa solidaritat crec que en les persones més majors que ho han donat tot és molt rellevant. I una segona mesura, se va ampliar el subsidi de paro per a les persones menors de 45 anys. Mentre la dreta continuarà parlant de terroristes, de separatistes, de bilduetarres, de Bildu, nosaltres, a lo nostre, a incrementar el poder adquisitiu de les persones majors, a millorar les condicions laborals. I crec que aquesta estratègia és equivocada i pensava en serio que vostès havien fet autocrítica, però continuem igual, que creo que es una buena noticia para las fuerzas progresistas. Nacho, ¿qué decir al respecto de esas dos medidas? Es cierto que se han anunciado en cuanto a las pensiones y al subsidio de paro. A ver, por alusiones, al compañero del Partido Socialista le digo que el Partido Popular, desde luego, siempre quiere hablar de vivienda, no como la Comunidad Valenciana, que no se creó ni una sola vivienda de protección oficial en estos 8 años de Ximo Puig. El Partido Popular siempre quiere hablar de creación de empleo. De hecho, las únicas 2 ocasiones que se ha generado empleo en España ha sido con el presidente Aznar y el presidente Rajoy. Casi 9 millones de puestos de trabajo se han creado en las distintas etapas del Partido Popular. Pero los que no quieren hablar ni de vivienda, ni de paro, ni de salud mental, ni de pensiones, etcétera, etcétera, son los propios socios de Pedro Sánchez. Son quienes hacen subsistir a Pedro Sánchez. Son las patas de la silla de Pedro Sánchez, ya que ya hemos escuchado a Junqueras, a Puigdemont, a Otegi, etcétera, etcétera. A ellos les interesa la amnistía, a ellos les interesa el referéndum de autodeterminación, a ellos les interesa el reconocimiento de nación, a ellos les interesa un privilegio económico para generar desigualdades entre los españoles y lo van a seguir haciendo. Ellos, el buen gobierno de España, no les interesa, incluso les perjudica. Lo han dicho y lo han repetido una y otra vez que cuando el debate que a ellos les interesa
vaya bajando, cuando la espuma se vaya bajando, ya se encargarán ellos de volver a poner el debate en el foco. Y al compañero de Compromís lo que tengo que decirle es que justamente en pensiones el único partido, el único gobierno que congeló las pensiones fue el gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero. Está muy bien generar nuevos subsidios para parados. En el Partido Popular preferimos generar empleo. Va en nuestro ADN. Y por cierto, a Compromís lo que le reclamo es que, bueno, es una lástima que ya no valen ni para nacionalistas. Básicamente porque, igual que otros partidos nacionalistas han conseguido rascarle y sacarle cosas a Pedro Sánchez, Compromís, para empezar, el Partido Socialista no ha recibido a Compromís. Y para continuar, no existe un acuerdo de Compromís. Compromís únicamente es un satélite de un partido nacional como es Sumar. Y en 5 años que Compromís ha estado apoyando a Pedro Sánchez, no ha conseguido el cambio de modelo de financiación. Vale, contesta Álvaro. Enseguida también doy paso a Nexus y Elena por alusiones directas a Compromís. S'hauria de revisar les fonts. Sí? No és així, no és cert. N'hi ha un acord de govern que inclou una agenda valenciana claríssima. Pues una agenda valenciana que està dient coses tan estranyes com reformar el sistema de finançament autonòmic, que mentre el Partit Popular governava fins al 2018, tu ja 4 anys caducat, que estem reclamant renovació del sistema de finançament autonòmic. Això està per primera vegada en la història en un acord de govern. El sistema de financiación lo aprobó el Partido Socialista. Incrementar les inversions. Fue el modelo del Partido Socialista. Incrementar les inversions valencianes al territori valencià per part dels pressupostos generals de l'Estat. El Fondo de Liquidez Autonómica, que sirvió para paliar la situación financiera y económica que había dejado la izquierda. Si dices, Nacho, és que n'hi ha un pacte, gràcies, n'hi ha un pacte de govern per primera vegada a la història que inclou una reforma del sistema de finançament autonòmic i que parla també de compensar ja en estos pressupostos generals de l'Estat i revise l'acord de govern, Nacho, i ese infrafinançament autonòmic. Jo pareix que li dol que Compromís siga una força útil valencianista i que traga qüestions positives en el govern de l'Estat, però que no passa res. Son diputados dentro de un partido nacional. Le dejamos Nexus su opinión al respecto de... Bueno, quería aclarar primero lo de la vivienda. Sí. El Botánico fue el gobierno que más dinero ha destinado a vivienda. En los pasos presupuestos 400 millones de euros. Y ahora en el proyecto que ha presentado Mazón ha sido de un 40% menos. Entonces nos dijeron que querían eliminar la Consejería de Vivienda, pero no que querían eliminar las políticas públicas de vivienda, que es lo que en la práctica están haciendo. Luego, en cuanto al paro, ahora mismo tenemos récord histórico de afiliados a la Seguridad Social. Y desde que entró al gobierno Pedro Sánchez, el paro juvenil sigue bajando. Nos lo dejó Rajoy en máximos históricos y ahora está bajando. Entonces, tenemos medidas para la vivienda y para el paro. Bueno, pues enseguida entraremos también en ese paro, en esa paro juvenil, los problemas que tienen ahora mismo los jóvenes para acceder a esa vivienda y que van a ser unos temas destacados que se tendrán que solucionar en la próxima legislatura. Elena, por cierto, en torno y por cerrar el primer punto de una España sin enfrentamientos, hoy el jefe del Estado remarcaba ese pluralismo político en un momento además en el que Vox pide ilegalizar a Esquerra Unida y Junts. Sí, una propuesta en la que el Partido Popular votó en contra de ilegalizar a los partidos separatistas. Países como Alemania los tiene ilegalizados. Y yo quiero responderle al señor Gonzalo cuando hablan de un gobierno que mira hacia adelante, un escudo social. ¿Qué escudo social hay cuando no se tramita una ley de ELA porque según su gobierno es muy caro? Pero lo que no es caro es aumentar las comisiones del Congreso de los Diputados. Pero lo que no es caro es aumentar el gasto político. Lo que no es caro es aumentar los ministerios. Ustedes lo único que ven es su propio ombligo y beneficiarse de los ciudadanos y de los españoles. Y todo aquello que sí que es importante, como la vivienda social, que ustedes tuvieron una consellería específica de vivienda social y no actualizaron los precios de la vivienda pública, del VPP, y no se pudieron hacer vivienda pública debido a que los precios estaban tan elevados que ustedes no acordaban la ley conforme a los precios y eso hizo imposible hacer vivienda pública. En La Cañada se compraron 300 viviendas públicas de las cuales ninguna reformaron. Acabaron estando abandonadas o ocupadas ilegalmente. Esa es la traducción de su gobierno. Y usted, señor Gonzalo, su partido no ha conseguido nada para la comunidad valenciana. Ustedes lo único que hacen es intentar parecerse al separatismo catalán y no lo van a conseguir. Han perdido las elecciones. Dice que tengamos autocrítica. Deberían tenerla ustedes porque al final están gobernando sin haber ganado las elecciones. Crec que vostè no és conscient de que Espanya és un sistema parlamentari i qui governa
és la força política que d'alguna manera té el suport de la majoria del Congrés dels diputats. És que a vostè la democràcia, senyora Carrasco, a vostè la democràcia li ve gran. A vostè la democràcia li ve gran i no té cap problema en dir-ho. Així n'hi ha hagut una majoria parlamentària progressista que vol avançar, si me dice a parlar, que vol avançar, que vol d'alguna manera progressar, que Espanya Nadie ha dicho pacto, ha dicho hablar. Es la base de la democracia y ustedes lo han negado, la base de la democracia. Sí, si me permetisses, crec que és important que les forces polítiques siguem democràtiques i sobretot que respectem els resultats electorals. ¿Y por qué no lo son en Valencia? Porque no se sientan a hablar en Valencia. Nosaltres, el dia que li tingueren que donar la vara de mando a María José Català, li la donarem en un acte de normalitat democràtica. Això Rita Barberà no ho va fer. Normalitat democràtica és mentira quan hi hagi un canvi de govern en l'alcaldia de València. Però és que a vostè li ve gran, que n'hi hagi una majoria parlamentària conformada per forces progressistes que d'alguna manera vulguin avançar en una agenda social, en una agenda feminista, en una agenda a favor dels drets LGTBI. A vostè li queda gran la democracia, señora Carrasco, li queda molt gran. Únicamente por la alusión para el compañero de Compromís, justamente a María José Català y a todo su actual equipo de gobierno, que hace unos meses era el equipo que le hacía la oposición a Joan Ribó, se le negaba una gran parte de la información que se hacía desde el gobierno, que se le hacía desde el gobierno desde el gobierno municipal. Con lo cual, justamente, la oposición que se le permitió hacer a María José Català en la anterior legislatura no fue la más cómoda. Y ya para terminar, para responder al compañero del Partido Socialista, justamente la Comunidad Valenciana en estos últimos 8 años se han hecho 0 viviendas de protección oficial, 0 viviendas protegidas, 0 viviendas de alquiler públicas. Y justamente en 2015 Chimo Puig dijo que seríamos comunidad y región libre de desahucios. Hemos llegado a ser la primera comunidad, la comunidad líder de toda España con más desahucios, con más de 60.000 desahucios con Chimo Puig y con más de 3.000 ocupas en la Comunidad Valenciana. Con lo cual no se invertía el presupuesto que se ponía en los presupuestos sobre vivienda, no se ejecutaba, pero eso sí, los 25 millones para el palacete de Chimo Puig, para ver las maquetas y tener los canapés, eso sí que se ejecutaba. Contesta Nexus Aguayo en torno al tema de vivienda, no sé si quiere... Sí, bueno, en cuanto a los desahucios con Rajoy, se desahuciaban a 517 personas al día. Ahora mismo con el gobierno de Pedro Sánchez están prohibidos los desahucios sin alternativa habitacional. Entonces, no están prohibidos, básicamente porque en la Comunidad Valenciana justamente en estos años se han llevado a cabo 60.000 desahucios. Con el gobierno de Chimo Puig, que se llenaba la boca en 2015 de decir que seríamos una comunidad libre de desahucios, han habido 60.000 desahucios. Chimo Puig nos puso como líderes de desahucios en toda España. Eso fue la herencia de Chimo Puig. Y desde luego, inversión en vivienda... 0. Però Nacho, que esteu governant vosaltres la Generalitat, que esteu governant vosaltres ara la Generalitat, que heu retallat en els pressupostos de la Comunitat Valenciana, heu retallat en habitatge, però que esteu governant vosaltres, que ho esteu fent, i esteu retallant en habitatge, de la vivienda, en edificant, en habitatge, en prevenció i extinció d'incendis, que ho esteu fent vosaltres, que ho esteu fent vosaltres. Ficticios en los presupuestos de la Comunidad Valenciana. 1.300 millones que no existían, que lo poníais en los presupuestos de una presunta infrafinanciación que luego no se cumplía. Si vos a vosotros vosotros poníais que se iban a llegar 1.300 millones que luego no llegaban. Y justamente, aquí tengo los datos, 0 viviendas de protección oficial en 8 años. No se construía vivienda. Teniendo una consellería específica de vivienda, no actualizaron los precios, no hicieron ni una vivienda de protección pública. Pero es que además tenemos un proyecto a medio plazo y un proyecto a corto plazo en el gobierno de la Generalitat para hacer una ley de vivienda ajustada para dar seguridad jurídica a los constructores y además a corto plazo para poder ajustar en los precios de la construcción para que se pueda hacer la vivienda pública de protección pública que ustedes no fueron capaces de hacer. No se ejecutaven los presupuestos. Claro que no. Però no se quedaven ni el 50%. Que esteu governant vosaltres, que esteu retallant en el pla edificant, en inversió el mayor presupuesto en sanidad de la historia, en habitatge, en sanitat, en ampliació del centre de salud de Montcada. 8.504 millones de euros. El presupuesto en sanidad nunca ha sido tan alto. Es del 37%. El presupuesto más alto en la historia. Recortando los asesores y recortando las consellerías. En educación se han subido 85 millones de euros el presupuesto de educación. Se ha subido el presupuesto... Esteu retallant pla edificant de molts municipis, esteu retallant inversió en infraestructures educatives. Guerra de cifras, se ha subido educación, se ha subido servicios sociales, ¿Qué está pasando en Montcada? Que sé com se ha subido igualdad.
todos los presupuestos se han subido y ahora sí que se van a ejecutar, lo que no se hacía con el tripartito. Hablaremos de las posibles soluciones que nuestros jóvenes pueden dar al problema de la vivienda, pero antes quisiéramos entrar con esas reuniones que ha empezado ronda de contactos el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con las distintas fuerzas políticas. Vamos a ver imágenes con las del Partido Socialista, representantes dentro de esta ronda, un encuentro al que ha acudido la síndica del grupo parlamentario, Rebeca Torró, y el portavoz adjunto, el Escorts Arcadi España. Se han abogado cuestiones fundamentales para la comunidad como la financiación autonómica, la mesa del agua, la ampliación del puerto de Valencia, presupuestos generales del Estado, renovación de los órganos estatuarios y el derecho civil valenciano y el sector cerámico. Finalmente han acudido, Ximo Puig. No ha podido acudir, pero nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, o sea, sobre todo cuando es para beneficiar a los valencianos, y el Partido Socialista siempre, tanto en el gobierno como en la oposición, ha estado de parte de los valencianos, cosa que no ha hecho el Partido Popular, que hasta hace 2 años no estaba ni siquiera en la comisión de financiación. Pero me gustaría recordar también que ya advertimos al Partido Popular de que Vox no era un socio de fiar. Ahora ya se ha demostrado que está buscando nuestro apoyo porque... ¿Sí? Vox no es un socio de fiar porque están ahora mismo negando la violencia de género, están amparando manifestaciones en nuestras sedes violentas, también están quitando muchísimos recursos a la cultura, desmantelando la cultura. Y es lo que ha elegido el Partido Popular, es el camino que ha elegido. Si vosotros no sois capaces de ser valientes y de rechazar estas propuestas y de ir por el camino del bien común para la comunidad valenciana, a nosotros no nos vais a encontrar. Vamos a estar abiertos al diálogo siempre, pero siempre en beneficio de la comunidad valenciana y siempre fuera de la ultraderecha. Ahí están las imágenes del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con los representantes del Partido Socialista. No ha acudido Ximo Puig, tampoco Joan Baldoví, lo valoraremos. ¿Qué opinión desde el Partido Popular se tiene al respecto de esta...? Lo primero de todo, que me gustaría saber exactamente por qué Ximo Puig cobra de les Corts Valencianes más de 6.000 euros al mes si justamente no ha presentado ni una sola iniciativa en les Corts y si directamente no va ni a los plenos. Quiero entender por qué desde que empezó esta legislatura lleva cobrados de todos los trabajadores valencianos más de 35.000 euros y ese señor directamente ya no es que no presente iniciativas, es que no acude a su puesto de trabajo. Luego me gustaría que me aclaraseis, los del Partido Socialista, a qué se dedica Ximo Puig, es decir, por qué le estamos pagando. Luego, por otra parte, me gustaría deciros que, es decir, los 900.000 votantes del Partido Popular, los 600.000 del Partido Socialista, los 300.000 que tuvieron por una parte Vox, por otra parte Compromís, los que tuvieron Podemos, los 30.000 que tuvo Ciudadanos, todos esos, ¿sabéis lo que tienen en común? Que todos son ciudadanos, son vecinos y vecinas de la Comunidad Valenciana. Son gente que madruga, son gente que trabaja, son gente que se preocupa por su familia y por sus amigos. Son gente que hace su vida altruista, no son presidentes de Falla, de Gallata, de Hoguera, de una asociación de vecinos, y trabajan por hacer una sociedad mejor. Lo mínimo que merecen de sus políticos todas esas personas es que la clase política se siente, hable y procure llegar a los mejores acuerdos para nuestra Comunidad Valenciana. Porque la Comunidad Valenciana no puede seguir siendo la peor financiada de España. Porque la provincia de Alicante no puede seguir siendo la peor provincia, la provincia peor financiada de toda España. Porque no puede ser que se siga empobreciendo a la Comunidad Valenciana desde el gobierno de Pedro Sánchez mientras se dan 15.000 millones de euros a los catalanes. Porque no puede ser que sigamos con el puerto de Valencia paralizado. Porque no puede ser que las obras del corredor mediterráneo no avancen. Porque no puede ser que se recorte el Tajo Segura. Y acabo ya. Mientras a Carlos Mazón se le quería invisibilizar cuando estaba en la oposición y no se escuchaban todas las propuestas que ofrecía... justamente ahora Carlos Mazón lo que quiere es sentarse en la misma mesa que Ximo Puig, que Joan Baldoví, y ir a Madrid, ir al gobierno de España y decir, aquí está la Comunidad Valenciana. Abrimos con Álvaro Gonzalvo. En el caso de Joan Baldoví, rechaza también ir a esta reunión con Carlos Mazón. Dice, si no se rectifica la deriva del Consell. ¿Cómo se valora esto? Una prèvia. Saps, Nacho, qui no anava a treballar i qui cobrava igualment? Els treballadors zombis de FIEX enxufats per el Partit Popular, que ja n'hi ha hagut una sentència de l'Audiència Provincial de València condemnant a 5 anys a Rus i a tots els seus amiguitos. Esos sí que no anaven a treballar i sí que cobraven bé. Esos sí que ho feien bé. Esos sí que ho feien bé. Quin sollazo. I respecte a la qüestió de les reunions que està mantenint Mazón i respecte a les qüestions que ha plantejat Sílvia,
esta reunió que d'alguna manera ha plantejat Mazón a Joan Baldoví i als síndics dels grups parlamentaris de l'oposició té truco. Perquè, mira, Mazón ha parlat de que nosaltres, de que Compromís, hem posat línies rojas en aquestes qüestions. Sabeu qui ha posat línies rojas a la democràcia i qui ha posat línies rojas? El Partit Popular. Posant i negociant un govern autonòmic amb un condemnat per violència masclista, amb un condemnat per agressions, en aquest cas, a una dona. Qui ha posat en la segona institució de la Comunitat Valenciana, com és la presidència de les Corts Valencianes, a una senyora de Vox. I també qui ha posat en el govern a un vicepresident i a uns consellers de Vox. A nosaltres de línies roges no ens heu de parlar. Mireu, crec que aquesta qüestió, Nacho, si me dices jo acabe, crec que aquesta qüestió el nostre síndic Joan Baldoví crec que aquesta qüestió el nostre síndic Joan Baldoví ho ha explicat molt bé. Això té trampa. Aquesta reunió que plantejava Mazón té un truc. Nosaltres, evidentment, que som un partit d'acord, de diàleg, de negociació. És que el nostre propi partit ho és. Però el que vol Mazón o el que pretén en aquestes reunions és blanquejar la seva acció de govern. I esteu començant molt mal la legislatura. Esteu començant la legislatura molt mal. Heu convocat un ple extraordinari de les Corts Valencianes de manera partidista, perquè des de Madrid vos han dit convoqueu un ple extraordinari per parlar de l'amnistia i així no parleu de la mala gestió que esteu fent durant aquests primers mesos de govern. Esteu gastant de manera partidista les institucions valencianes. Esteu gastant de manera partidista les institucions valencianes. Però és que anem més enllà. Esteu assenyalant a diputats. 15.000 millones para los catalanes y la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, ¿para cuándo? Bueno, esteu assenyalant a diputats. Álvaro, y damos paso a Elena, por favor. Esteu assenyalant a diputats en el Congrés del Partit Socialista i de Compromís per votar a favor de Pedro Sánchez en els vostres vídeos en les xarxes socials, assenyalant-los a Águeda Micó i Albert Ibáñez en el cas de Compromís. I no anem a blanquejar aquesta gestió i aquesta mala praxis que esteu d'alguna manera fent des del Partit Popular y desde Vox. Ahí queda clara la postura de Compromís, no esa reunión con el presidente de la Generalitat, los que sí se han reunido también, portavoces de Vox, Elena Carrasco, para abordar temas de la agenda valenciana. ¿Era importante estos encuentros? Sí, antes de empezar con este tema, quería responderle al compañero del Partido Socialista. Usted acaba de decir de que las concentraciones son violentas. Hace 2 semanas, su mismo compañero, en esa misma silla, el señor Vox, dijo que reconocía que las concentraciones eran pacíficas. ¿Se ponen de acuerdo? O uno dice pacíficas, otro dice que no son pacíficas. En el momento que detenidos una protesta, no son pacíficas, entiendo yo. Bueno, pues ahí queda clara la postura de Nexus. De Nexus dicen que no son pacíficas, su compañero dice que sí que son pacíficas. Si vemos las calles, al final lo que vemos es alcaldes del Partido Popular hospitalizados y un tiroteado en la calle. Eso es lo que vemos. Cantar el cara al sol davant de Ferraz es una cosa muy democrática, señora Carrasco. Cantar el cara al sol davant de Ferraz es súper Volvemos al tema de los encuentros. Sobre todo cuando se ha visto que eran afiliados del Partido Socialista. Agenda valenciana, reuniones. En la reunión, estamos ante, igual que esto es un teatro político que hacen los simpatizantes de sus partidos, también vemos un teatro político en esta base. Es lo que le decía yo antes al señor Gonzalo. No respetan la base de la democracia, que es el Parlamento y el diálogo. Se niegan a hablar. Nadie ha hablado de pactos, ha hablado de hablar. Ustedes niegan la base y lo fundamental. ¿Son vostès que están diciendo que el gobierno es ilegal? ¿El gobierno de España es ilegal? Si son vostès que están negando esa base democrática. Porque están haciendo una ley que no respeta la Constitución, una ley que rompe el Estado de Derecho. Claro, volviendo un poquito a la agenda valenciana. Si volvemos a la agenda valenciana, ustedes, desde que han gobernado, volvemos a la agenda valenciana, le damos paso también a ni la ampliación del puerto, no han conseguido el corredor mediterráneo, no han conseguido una mejor financiación. Ya, están en contra, luego el Partido Socialista está a favor, el Partido Socialista está a favor y no consigue los millones necesarios y no consigue los millones necesarios para poder hacer la ampliación. Luego, además, lo que tampoco sé, antes estaba usted hablando de la vivienda, del paro. ¿Sabes cuál es el problema de base? Porque se queda usted en lo superficial. El problema de base es que cuando se aumentan los impuestos, se ahoga al autónomo y no se puede contratar, y se lo digo yo como autónomo, la gente no llega a final de mes porque pierde su trabajo. Están vendiendo humo y están hundiendo a la Comunidad Valenciana, y lo hicieron cuando gobernaron. Y ahora Vox y Partido Popular tienen que reflotar todo aquello que ustedes hicieron nefastamente, que es bastantes políticas. Quiero terminar respondiendo al señor Gonzalo, porque estaba hablando antes de los presupuestos de la Generalitat.
le insto a que de una vez por todas presenten también los presupuestos en Moncada, que llegan bastante tarde y podrían incluir el cheque bebé que ayuda a las mujeres, tanto que usted habla de mujeres. Antes ha dicho una falsedad y es que no ha habido una agresión, es simplemente un insulto verbal y ustedes que están tan a favor de la reinserción social, me sorprende que estén a favor solo para una parte de la población y para la otra no. Aquí utilizan lo mismo. Te voy a joder la vida, dir-li te voy a joder la vida a la teua parella és una cosa normal i això legitima negociar un govern pero igualmente hija de puta te voy a joder la vida, això va dir el candidat de Vox en la Generalitat Valenciana. Que no pasa nada, que usted no defiende a las víctimas de abuso sexual a manos del exmarido de Mónica Oltra, usted no defiende a que sea la presidenta de las Cortes una mujer. ¿A usted eso le molesta? Elena, vamos a dar paso, porque ha dicho que le molesta a Nexus. Vamos a escuchar también, que no le dejamos hablar, al portavoz de Choves Socialistes. Estábamos hablando de esa infrafinanciación, esa agenda valenciana importante para los valencianos. Bueno, la agenda valenciana es evidente que va a estar en el gobierno, está en el acuerdo de gobierno por primera vez. Y en cuanto al pacto de gobierno, no perjudica a la Comunidad Valenciana. De hecho, la beneficia esa condonación de la deuda. Si Mazón primara los intereses de la Comunidad Valenciana sobre los de Génova, la podría aceptar y sería una medida que beneficiaría a todos los valencianos y valencianas. Luego me buscaría volver a lo que ha dicho la compañera de Vox de las manifestaciones. Sí que son violentas. Hemos tenido aquí detenidos. Nuestros compañeros en la sede del Partido Socialista por la tarde no pueden ir a trabajar porque se ven amenazados. Entonces, ¿cómo quiere el Partido Popular que estemos abiertos al diálogo cuando ellos gobiernan con un partido que manda esas manifestaciones a la presidenta del Corts, por ejemplo, apoyada por el Partido Popular? Ahí queda la pregunta, no sé si Nacho quiere contestar. Procuro ir rápido con todos los temas. Justamente en violencia de género la izquierda no puede decir nada. Básicamente porque la herencia de la izquierda en España es una nefasta ley que Compromís nunca dejó de apoyar, la ley del solo sí es sí. Vuestros socios de gobierno, el PSOE, nos apoyaron en la no derogación de esa ley. Justamente trajo hasta 1.300 agresores sexuales, pederastas y violadores que han visto rebajadas sus penas o que incluso los han sacado de las cárceles. Y luego, justamente en la Comunidad Valenciana, se llegaron a cerrar con el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra juzgados de violencia de género. Sí que se llegaron a cerrar. Ahora mismo, con Carlos Mazón y la vicepresidenta Susana Camarero, se ha incrementado y se ha subido el presupuesto de igualdad, el presupuesto de lucha contra la violencia de género. Y se van a volver a abrir en todos los partidos judiciales juzgados de violencia contra la mujer. Y también por otra parte, justamente Carlos Mazón lo que ha dicho es que lo que espera del presidente del gobierno es que convoque a todos los presidentes autonómicos para hablar de un nuevo modelo de financiación. Fue un miembro del gobierno de Pedro Sánchez el que contradijo a lo que se iba publicando en prensa y dejó bien claro que a los únicos a los que se iba a privilegiar, a los únicos a los que se iba a condonar la deuda, iba a ser a Cataluña, con los 15.000 millones. No hay ningún documento, ningún pacto. ¿El pacto con quién? Está el pacto con Cataluña. No hay ningún pacto más. Básicamente, no es verdad. Básicamente porque con Compromís no hay ningún pacto, porque Compromís no se ha llegado a sentar con Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez... No es verdad. Gràcies a Compromís n'hi ha. Pedro Sánchez no reconoce a Compromís como partido. Inversions valencianes, encara que li dolga. Encara que li dolga, Compromís li senta bé al poble valencià. No passa res, pot reconèixer-lo. El voto de Compromís es gratis. Y luego justamente a nivel de manifestaciones, en el Partido Popular, Rita Barberá, Esteban González Pons y otros tantos y tantos políticos del Partido Popular han sufrido scratches. Sin ir más lejos, y no hace mucho, un concejal del Partido Socialista le tocó la carita a Almeida o les insultaban por la calle. Y menos mal. No hay nadie, absolutamente ningún miembro del Partido Popular que haya insultado o que haya participado en una protesta donde se haya generado algún tipo de conflicto o de violencia. Y el Partido Popular, siempre se ha posicionado, no ahora, en el pasado, les eleccions, que no passa res, assumibles que n'hi ha un govern legítim, legal en el estat en base a mentiras. És legítim, en base a mentiras, un gobierno de España en base a mentiras. Assumiu ja que les enquestes de Feijóo en 150 y 160 diputats en base a mentiras. Mentira. Pedro Sánchez y todos los ministros de Pedro Sánchez estaban en contra de la amnistía. Que le ha sentado bien a Valencia y por eso han perdido las elecciones en Valencia. Pedro Sánchez llegó a decir que la amnistía era inconstitucional. Esta ronda de encuentros que ha tenido el presidente de la Generalitat, hemos tenido la posición de nuestros 4 invitados en torno a esta agenda valenciana. Por cierto, hoy se aprobaba también el Corts Valencianes, bueno, se derogaba, mejor dicho, la famosa tasa turística.
3 legislaturas de debates, desencuentros entre el Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos y negociaciones hasta altas horas de la madrugada para conseguir una tasa turística voluntaria y municipalista que queda en balde desde hoy en las Cortes Valencianas. Vamos a escuchar a Ruth Merino, la portavoz del Gobierno, anunciando y valorando esta medida. Sin duda, señorías, hoy es un gran día para el turismo de la Comunidad Valenciana, a la que nos referimos, que fue la máxima expresión de la falta de consenso del anterior Botànic. Una falta de consenso con absolutamente todo el sector, con los ayuntamientos y hasta en el seno del anterior Consell. Un Consell que finalmente, en lugar de empatizar con un sector que ha sufrido como el que más las consecuencias de la pandemia, un sector que nos identifica más allá de nuestras fronteras, se puso de espaldas a miles de familias que viven del turismo y se puso de espaldas a la hospitalidad mediterránea. Todo un despropósito que los propios grupos parlamentarios, al que los propios grupos parlamentarios registraron 17 enmiendas a 29 artículos, porque como les hicieron bien desde Turisme y Generalitat, su texto original contenía errores de bulto. No hay que olvidar que la Comunidad Valenciana compite con otras regiones y destinos turísticos en España y en el extranjero. Otras comunidades autónomas que son competidoras directas, como Andalucía, Canarias o Murcia, que no aplican una tasa turística similar. Declaraciones de Ruth Merino. Abrimos en la mesa tasa turística. Nexus, la verdad es que fue un tema polémico que dio muchos titulares en la anterior legislatura. Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana tiene que apostar por ser un destino turístico, pero que sea de calidad. Y eso es lo que se busca con la tasa turística, porque vemos que hay pueblos como Peñíscola, Calpe o Cullera que en verano su población se multiplica por 5 o por 10. Y no pueden llegar a dar todos los servicios que necesitan. Por eso necesitamos un extra de financiación para esa sanidad, para esa limpieza de calles, y sin esta tasa turística se hace muy difícil. Entonces, ante un turismo masificado y que no sea sostenible, nosotros buscamos la alternativa, que es un turismo de calidad con esa tasa turística, que es reducida y que además era voluntaria para los ayuntamientos. Se deroga la tasa turística, iba en el programa electoral del Partido Popular, se cumple así la promesa, Nacho. Al final los valencianos votaron que se derogase la tasa turística. Ni el propio Partido Socialista creía en esa tasa turística. Únicamente cedió ante la tasa turística, básicamente porque sus socios de extrema izquierda le obligaron. Esa tasa turística, todos los sectores implicados, hoteleros, hosteleros, empresas relacionadas con el turismo, agencias de viajes, estaban en contra. Estaba previsto que se ingresasen en la Comunidad Valenciana no llega a 30 millones de euros con esa tasa turística que en España únicamente la tenían Islas Baleares y Cataluña. Y con esos 30 millones, asumiendo esos 30 millones, poníamos en riesgo hasta 16.000 millones que el turismo apoya al Producto Interior Bruto, hasta 44.000 empleos de trabajo, puestos de trabajo directos y hasta 300.000 puestos de trabajo que se benefician de forma indirecta del turismo. Básicamente, si nadie en todo el sector estaba a favor de la tasa turística, ni gran parte de los alcaldes socialistas, ¿por qué llevar adelante una tasa que perjudica a un sector que tan mal lo ha pasado justo después de la pandemia? Álvaro Gonzalvo, una tasa polémica que además no quedó clara en el gobierno del Botànic, que tendría que decidir los propios alcaldes i que ara se deroga. Crec que és una mala notícia, Sílvia, tant per a l'economia com per al turisme valencians. I crec que el Partit Socialista ha de fer autocrítica en aquesta qüestió. Compromís va ser l'únic partit i dintre del govern qui va donar suport a la tassa turística sense embatxes, en claretat. I crec, lamentablement, i ho dic sense acritud, que el Partit Socialista i sa posició va afeblir, en aquest cas, la tassa turística. I crec que ahir els companys, en tot el carinyo del món, hauran de fer una autocrítica. Però és que jo la pregunta que li faig a la població, als joves, a les joves que ens puguen estar veient en aquest moment, és per què jo he de pagar 1 euro, 2 euros per anar a París, per anar a Barcelona, per anar a Mallorca, per anar a Praga? Per què jo ho tinc que pagar i després, quan ells venen ací a València, ells no ho paguen? Me podeu respondre això? I crec que queda molt clar, Nacho, si me deixes acabar, que ningú deixa de visitar una ciutat europea per a que hi hagi una taxa turística. Crec que això és clar. I la gent se preguntarà, aquesta taxa turística per a què serveix?
pues, per a corregir totes aquestes qüestions que el turisme i l'activitat turística afecta, en este cas, en els municipis valencians, per a millorar la neteja en períodes estivals, per a millorar i per ampliar la seguretat en les nostres ciutats, per protegir el patrimoni, per mantenir en millor qualitat les platges. Crec que això és positiu. Crec que n'hi ha una taxa que simbòlicament en €1 i en €2 millore i d'alguna manera corregisca aquestes externalitats negatives que produeixen el turisme, crec que és una cosa positiva i crec que és just que els turistes contribueixen al poble i al municipi on van a visitar. Sí que es cierto que el sector no estaba muy de acuerdo con evidentment que el sector no va a estar d'acord, això és evident. El sector és un lobby y ni había un secretario. ¿Es un lobby? No, el sector turístico, el sector dels hotels, per exemple, és un lobby de les agències de viatges, però això és evident i no és una cosa positiva. Está en la recepción de un hotel, es un lobby. El traductor es un lobby. Escuchamos la posición de Elena. Elena. Y usted lo que quiere es mantener su bienestar político y que lo paguen los autónomos y los empresarios. Los 44.000 empleos directos en un lobby. Que és millorar el manteniment del patrimoni i les platges. Los 44.000 empleos directos en un lobby. Les condicions de les ciutats. Bueno, lo ha hecho como yo creo que comparación. Que pareix que la dreta vol carregar-se les ciutats i vol carregar-se el benestar de les ciutats. La postura de Vox en torno a la tasa turística ha apoyado esta derogación hoy también. Acabamos de escuchar una auténtica barbaridad, llamar al pequeño empresario que tiene un bar en Valencia lobby, decir que ustedes, esta derogación de la tasa que ha apoyado Vox, tiene el respaldo por unanimidad del sector involucrado en el turismo. En 2019, el sector turístico supuso más del 15% del Producto Interior Bruto, 16% relacionado con el empleo incrementó. Y ustedes, de forma cobarde además, hicieron la Ley 7/2022, que además no entraba en vigor hasta un año después de elecciones. O sea, ustedes fueron tan cobardes de hacer la ley, pero no querer aplicarla hasta después de elecciones, porque sabían perfectamente que esto al final era un afán recaudatorio de su gobierno del Botanic, como en tantas ocasiones. Y esto perjudica gravemente al pequeño empresario y el pequeño autónomo. Yo vengo de una familia hostelera y esa tasa supondría un perjuicio gravísimo para los pequeños autónomos que abren su negocio, para los pequeños hosteleros o todo lo involucrado con el turismo. Elena, que t'has d'actualitzar, que estan totes en una gran quantitat de les ciutats europees. Actualitza't. ¿Y qué que pagues hacemos con €1, los €2 per valencianos dia. que quieren Està en viajar Praga, a otras en partes de París, la Comunidad en Barcelona Valenciana? y en Mallorca, en el cas d'Espanya. Sí, és se ha una reducido qüestió per a millorar l'estat de les nostres ciutats i per a corregir y se ha reducido la inversión turística. En un informe de la Universidad de Valencia sale que se reduciría la inversión. És una cosa normal en tota Europa. Pero es que ¿sabe lo que pasa? Viatge i veurà com totes i tots, quan anem a moltes ciutats europees, paguem una taxa d'€1, €2. ¿Y por qué no? Yo le pregunto una cosa, señor normal, Gonzalo. y crec que és una cosa ¿Por qué positiva. ¿Por qué no se reduce el bienestar político en vez de obligarle a los autónomos, al pequeño autónomo que no llega a final de mes, a tener que pagar esa tasa? Porque si dijéramos que su gobierno ayudara al autónomo, si dijéramos que su gobierno reduce la cuota de autónomo y reduce los pagos trimestrales, entonces podríamos hablar vostè no me va parlar de bienestar político quan el seu president, Santiago Abascal, estigui cobrant d'un xiringuito sense fer res. Vostè no me parla de bienestar polític perquè vostè sap perfectament que això no s'ho aplica. El tema de la tasa turística, no sé si quería añadir algo más, Nexus, en torno a esta... Bueno, que habla mucho el Partido Popular y Vox de que apoyan al turismo, pero vemos que en los presupuestos se ha reducido un 20% la partida destinada a turismo y el bono viaje, que creo que ha sido uno de los grandes éxitos de la legislatura en este tema, se ha reducido a la mitad. Entonces, no entiendo cómo quieren apoyar al turismo si a la vez que están diciendo eso, están reduciendo los fondos que les dan. A ver, justamente el tema del turismo es muy sencillo. Por una parte, por parte de los presupuestos tienen que ajustarse a una realidad. No puede ser que existan, como existían, 1.300 millones de euros que se metían dentro de los presupuestos con calzador de un supuesto nuevo modelo de financiación que nunca llegaba porque luego Pedro Sánchez no le hacía caso no le hacía caso a su casi ministro Ximo Puig, que se fue por la escuadra, se fue arriba de la escuadra. Y luego justamente el sector turístico lo que siempre ha reclamado es
menores impuestos, es una bajada de impuestos. Y precisamente la mayor demanda del sector turístico era derogar la injusta tasa turística. Y acabo con un pequeño ejemplo. Imaginaros que nos vamos los 4 a un restaurante. Y entramos en el restaurante, nos sentamos y antes de preguntarnos qué queremos, viene un camarero y nos dice: oye, que cada uno pague 2 o 3 euros por sentarse. Y luego ya os traigo la carta. Y luego enfrente tenemos otro restaurante. Nacho, y en ese restaurante nos dicen: bienvenidos, sentaros y aquí os traigo la carta. Que tenen les ciutats que probablemente nos sentaría mejor el restaurante sí, donde que és una normalitat, no nos cobran Nacho, por respirar. Que és cobrar 1 o 2 euros per invertir en neteja de les ciutats, en protecció del patrimoni, en més seguretat. Sí, queda claro, yo creo, la postura de los 4 en torno a esta polémica tasa turística que hoy se ha derogado el Corts Valencianes tras 3 legislaturas de debate. Minutos finales, 10 minutos nos quedan todavía por delante. Queremos pulsar el tema de la vivienda. Les pregunto, como jóvenes y como representantes de las formaciones políticas que son, ¿les preocupa este tema? ¿Qué soluciones se pueden dar al acceso a la vivienda, que ahora mismo es imposible para los jóvenes, tanto en la venta como, que es impensable, como en el alquiler? Nexus Aguayo, ¿cuáles son las propuestas del Partido Socialista en este aspecto? Bueno, yo creo que es evidente que la vivienda es uno de los grandes problemas de los jóvenes hoy, por eso esta va a ser la legislatura de la vivienda. Tenemos un ministerio específico para ello y todo. Y, por ejemplo, queremos consolidar el bono joven del alquiler, que de hecho, por ejemplo, en Madrid y Andalucía no se está pagando, no sé por qué. También queremos aumentar el parque de viviendas públicas, porque ahora mismo está en un 2,5%, se pretende aumentarlo al menos hasta la media europea, que es de un 9,5%. Entonces, esta va a ser la legislatura de la vivienda. Vamos a afrontar este problema, que es un problema complicado, pero con las medidas que se proponen es lo que se va a conseguir. Vamos a escuchar también a Álvaro Gonzalvo, medidas de compromiso en torno a este tema que preocupa y ocupa a los políticos. Estic d'acord que la vivenda i el lloguer és un dels principals problemes que té la joventut. La qüestió de l'emancipació és molt complicat que les joves i els joves puguem emancipar-nos. Però crec que les polítiques que va fer el Botànic, valentes, d'ajudes al lloguer, de més vivenda pública, de vivenda per als joves, s'han vist retallades en el pressupost de la Generalitat Valenciana per este actual Consell. Però és que vaig més enllà. N'hi ha una norma, i crec que d'això hem de parlar, com és la regulació dels preus dels lloguers, que és necessària per acabar en els alts preus dels lloguers. Una norma que, evidentment, vindrà i haurà de vindre per part de l'Estat, però que la Comunitat Valenciana haurà d'aplicar. Haurà d'aplicar, perquè sense regulació dels preus dels lloguers és impossible que una persona jove puga dedicar una quantitat normal del seu salari per a poder emancipar-se. Estem parlant de que més de la meitat del salari, per no dir el 80 o el 90% del salari d'una persona jove, se destina íntegrament al lloguer d'una vivenda. I això és inassumible i hem de prendre mesures valentes, mesures concretes, immediates, com és la regulació dels preus dels lloguers. Això és una qüestió que n'hi ha també en ciutats europees, com per exemple Berlín, que s'està duent a terme en molts altres llocs i que crec que seria positiva per a que la joventut valenciana poguera emancipar-se. Regular los precios del alquiler de vivienda, plantea el compañero de Compromís, Nacho Martínez. Justamente el cambio ya se nota en la Comunidad Valenciana. Los valencianos echaron al gobierno de Chimo Puig y Mónica Oltra precisamente, entre otros motivos, porque los jóvenes con ellos siempre salíamos perdiendo. Y los ricos también salen ganando. Lo hemos podido ver básicamente porque el bono joven de alquiler dejaba fuera al 70% de los jóvenes valencianos que lo pedían. Chimo Puig le decía a ese 70% de jóvenes: no podéis acceder, les ponía trabas. También, por otra parte, el desempleo juvenil llegó a superar el 40%. Fuimos líderes de toda la Unión Europea, la región líder en desempleo juvenil. También, por otra parte, con el Partido Popular, en 2011, en un gobierno del Partido Popular, fuimos la región europea que más empleo juvenil creaba. Hemos llegado a ser la segunda comunidad autónoma con más pobreza severa. 9 de cada 10 jóvenes valencianos no se podían emancipar y no se generaba vivienda para los jóvenes valencianos. Evidentemente, todo eso ya ha pasado porque del socialismo se sale. Y con Carlos Mazón se han congelado las tasas universitarias. Con el presidente Carlos Mazón ya se ha dicho, se va a llevar adelante, se van a crear hasta 10.000 viviendas de protección oficial, 1.000 de ellas en la ciudad de Valencia con la alcaldesa María José Catalá. Y también, léanse los presupuestos, se ha aumentado de forma considerable los fondos para creación de empleo joven. Está en la sección cuarta del tomo segundo de los presupuestos para proyectos de formación y también
para jóvenes que trabajan por primera vez, que no tienen experiencia. Y desde luego, en vivienda se va a ayudar. Ya se ha bajado el impuesto a la vivienda para los jóvenes menores de 35 años. Se ha dejado abajo, en el superreducido, únicamente en el 6%. Y avales públicos para los jóvenes, para los menores de 35 años, para que puedan financiar su primera vivienda. Bueno, esto es una medida del Partido Socialista. Apunta. Estaba en el proyecto de Carlos Mazón en 2021 cuando cogió la presidencia del PP. En cualquier caso, si es una medida que funciona, bienvenida sea, ¿no? Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Son las propuestas que nos ha explicado Nacho. Pulsamos también a Elena. ¿Qué cree que se puede hacer para solucionar el tema de la vivienda? Sí, las medidas hay que aplicarlas. Estamos viendo la diferencia entre el Gobierno de España, el Gobierno de la ruina y la miseria que ha sido en Bruselas puesto en el ranking a la cola del bienestar social. Estamos a la cola en los países de la Unión Europea, tanto que ustedes hablan de escudo social, de vivienda, pero al final el gobierno del Partido Socialista, Compromís y los partidos separatistas llevan a España a la ruina y la miseria. Eso es la realidad. Y en Valencia, cuando estaba el gobierno del Botànic, aumentó el precio del alquiler un 14,7% con su gobierno. Ustedes hicieron que aumentara la vivienda un 14,7%. Pero es que cuando salió el primer decreto de la ley de vivienda para poder controlar los alquileres, 3 de cada 10 alquileres salieron del mercado. Ante el miedo de su ley, los promotores sacaron las viviendas del mercado y aumentaron los precios del alquiler, porque es una intervención artificial de la vivienda. Al final lo que hace es que los alquileres aumenten porque parte del alquiler sale del mercado y se pone en venta o en alquiler turístico. Entonces eso hace que, al haber menos demanda, aumenten los precios. Y además se ha demostrado, por ejemplo, este tipo de medidas se llevaron a cabo en Nueva York en los años 60, se llevaron a cabo en San Francisco en los años 90 y recientemente en Berlín, y esto ha producido que el precio del alquiler aumente. Ha hecho un efecto totalmente contrario. Como dijo Assar Lindbeck, que fue presidente del comité del Premio Nobel de Economía, dijo que a la ciudad la forma más brutal de destruirla, aparte de los bombardeos, era con la intervención artificial del precio del alquiler. Aquí podemos ver claramente que tanto en donde se ha llevado a cabo de manera internacional como cuando se ha intentado con un decreto llevar a cabo en España, han aumentado los precios. Esa no es la forma. La forma es como se está haciendo, como se va a empezar a hacer en la Comunidad Valenciana, con avales para los jóvenes, reduciendo los impuestos, porque el joven lo que no quiere son limosnas. El joven lo que quiere es poder tener un trabajo digno, un empleo para poder pagarse esa vivienda. Y con su gobierno, que nos ahoga fiscalmente, que hace imposible que un joven pueda emanciparse y que un joven pueda invertir y sacar su proyecto adelante, es imposible. Parlant vostè d'empleo digne i per primera vegada en la història la Comunitat Valenciana està incrementant l'atur juvenil, quan en el Botànic baixava. No me parle vostted, porque no creo que dará para otro programa. No, es que esto tiene, claro, usted que se ha puesto un sueldo de 50.000 euros en el Ayuntamiento de Moncada, se ha creado un sueldo para usted y encima no presenta los presupuestos a tiempo. Estamos, Elena, lo siento, vamos a hacer un titular final de todo lo que hemos hablado esta noche, intenso, muy breve, tengo un minuto para los 4. Su titular final sería Álvaro Gonzalbón, de Compromís. Crec que ja hem iniciat una legislatura en el govern de la Generalitat Valenciana, s'ha iniciat ara una legislatura en el govern de l'Estat, hem reptes a nivell de la joventut. Crec que per primera vegada en la història els joves hem d'estar en l'agenda política. Gracias, Álvaro. Nexus Aguayo, su titular sería... Bueno, se habla mucho de que España se rompe, España no se ha roto y hemos tenido esa apertura solemne de las Cortes, se ha iniciado esta legislatura que va a ser la de la vivienda, que va a ser la del empleo juvenil y nada, una legislatura ilusionante y nada, a ver qué depara. Gracias, Nexus, por venir. Elena Carrasco, muy breve, su titular de la noche, ¿cuál sería? Sí, que no caigamos en la desesperanza. Al final Pedro Sánchez y el Partido Socialista caerán y les aseguro que Vox hará todo lo que esté en sus manos para revertir todas esas políticas que van en contra del interés general, del bien común y en contra del Estado de Derecho. Estará ahí Vox para sacarlo adelante. Me imagino, le dejo acabar la frase, perdón, Elena. Nacho, muy breve. La Comunidad Valenciana disfruta de lo votado. Con Carlos Mazón se bajan impuestos, se reduce el gasto político, se aumenta el presupuesto en sanidad, nunca había sido tan alto, se sube 85 millones el presupuesto en educación, se sube el presupuesto en servicios sociales y encima el presidente Carlos Mazón ofrece a las otras fuerzas políticas acuerdos para reivindicar en Madrid lo que es justo, pero claro, Chimo Puig está muy preocupado, cobrando más de 6.000 euros sin ir a trabajar. Gracias, Nacho, también gracias a los 4. Ha sido intensa, ha sido nuestra tertulia hoy de jóvenes. Nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria
Y regresamos porque ya está en los estudios de 7 Televalencia. Hablamos del presidente de la Diputación, Vicente Mompo, con el que queremos repasar estos 4 meses de gobierno. Hasta ahora mismo.